Padre, una vez más, Señor, estamos delante de ti, Señor, delante de tu santa y divina presencia, mi Dios. Padre, para exaltarte, glorificarte, Señor. Padre, para decirte que eres el amado de nuestro corazón, mi Dios. Gracias te damos, Padre bendito, por la vida de nuestro pastor, por cada uno de los integrantes de tu iglesia, aposento alto, mi Dios. Padre, sé tú abriendo nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, Padre. Dale la sabiduría desde lo alto a nuestro pastor, Señor, Padre, para que él pueda compartir tu palabra. Gracias te damos por su vida, por cada una de las personas que están aquí presentes, mi Dios. Gracias te damos en esta hora, en el poderoso, en el glorioso, en el santo y dulce nombre de Jesús, mi Dios. Amén. Sí. Buenos días, hermanos. Qué bueno el vernos hoy. Bueno, eso yo digo, ¿verdad? No sé usted qué opine, pero es bueno vernos. Dice la palabra que es bueno habitar juntos. Es muy bueno habitar los hermanos juntos, peleados, agarrándose del chongo. ¿Así dice? ¿Cómo dice? Los hermanos juntos. ¿Y se podrá estar juntos sin estar en armonía? ¿Cómo la ve? ¿Se puede eso o no? ¿Qué cree que sí se puede? Y no se debe, claro está. Pudiésemos estar juntos en algún lugar y no estar en armonía. Y qué importante es estar juntos en armonía. Dice la palabra en sencillez de corazón. Es un lugar donde dice la Biblia que allí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Sí somos seres eternos? ¿Cómo la ve, hermano? No, hermano, eso va a ser hasta que me muera y de ahí empieza. Bueno, vamos a ver, siempre es bueno el comentar y el saber que de lo que usted escuche en un púlpito de alguien que predique, es bueno que usted se cerciore, chequemos si lo que se está diciendo está correcto o no está correcto, y para eso la única manera en que ahí debe de uno o puede uno checar esto es también estar metidos en la palabra, leyéndola, escudriñándola. No es lo mismo leer que escudriñar. Leer, yo me puedo agarrar desde la A hasta la Z, puedo leer un capítulo, puedo leer varios y no entender en sí de lo que se trata, y escudriñar es irme más a fondo en lo que el Señor permite que su palabra nos revele. Bueno, hay un tema para hoy, no sé si estamos listos por allá, mis hermanos en el área técnica. No sé si se alcanza a ver, híjole, hasta me trajeron un café inmerecidamente, que trajeran una concha, pero no quiero abusar, entonces así nada más con el café, gracias. Hay un tema, no sé si se alcanza a ver, hermanos, ¿cómo dice ahí? Resucitados para la eternidad. ¿Cuántos sabemos que hay eternidad? ¿Y cuántos sabemos que vamos a resucitar este cuerpo? ¿Sí? Algunos van a decir que bueno, hermano, porque el tema del cuerpo Dios lo va a cambiar, va a ser un cuerpo glorificado. Qué bueno. Y hoy también todos sabemos que es culto llamado culto de resurrección. ¿Hasta ahí va conmigo? Ajá. Culto de resurrección, muchas gracias. Y también nosotros sabemos el por qué se le llama así, culto de resurrección. Sabemos quién es el personaje aquí principal y del por qué se le llama así, que es un personaje llamado Jesús de Nazaret, y ese personaje históricamente está comprobada su existencia, está comprobada su labor, su ministerio, está comprobado que hubo una resurrección, que hubo testigos, que hubo personas que después de eso le vieron. Y a la par de esto también para la humanidad de hoy continúan preguntas muy activas. Una pregunta para usted y para mí el día de hoy sería: ¿qué hay más allá de la muerte? Yo he hablado con muchas personas en este tema y oigo infinidad de respuestas, muchas de ellas muy equivocadas, muchas de ellas un poquito aparejadas a la verdad, pocas de ellas centradas en lo que dice la palabra. Y es importante que usted y yo sepamos que hay más allá de la muerte. Nosotros hemos escuchado, hemos leído. No es una pregunta que se hace no sinceramente, no es una pregunta irreal, no es para cubrir ciertas partes o requisitos académicos y que por eso las hagamos. Nosotros, todos los seres humanos, en calidad de ser gente pensante, tenemos la necesidad de saber que hay más allá de la muerte, y las respuestas claras las tenemos en la Biblia. Y por el lado contrario también es una pregunta que surge cuando, fíjese, lo más urgente es cuando la persona ya va a morir y que no tiene la certidumbre a dónde va. Inevitablemente se hace la pregunta: ¿a dónde voy? Ha habido gente atea
se ha nombrado atea, ha hecho materiales ateos, no gnósticos, sino ateos. La diferencia es que el gnóstico no decide que no hay Dios hasta que se lo comprueben. Está, comillas, abierto a que lo comprueben. El ateo, por diferencia, es alguien que dice acérrimamente no hay Dios y de ahí no me sacan. Y eso es una postura equivocada, pero esa es su postura. Y cuando ya el ateo, por ejemplo, muchos están ya en el umbral de pasar a la otra vida, o ellos dicen de morir, que no haya más, definitivamente muchos se quedan así, y muchos en el último instante, por misericordia de Dios, han entendido, han comprendido y han sabido qué hacer, qué cree, pero muchos no. Y se han visto confrontados con ello. Y vemos en medios, en noticias también, de personas que han muerto, pero no ha sido un tema de enfermedad, les han asesinado, ha habido suicidios, ha habido accidentes, y la pregunta de todo ser humano sigue siendo esa. Y esa pregunta de qué hay después de la muerte habla de una realidad, habla de la realidad de cada uno de nosotros. ¿Y qué cree, hermano? La realidad también es que nosotros como seres humanos somos frágiles. Hermanas, ¿han ustedes matado un pollo? No, hermano, yo puro pollo de la carnicería, yo puro Chedraui, digo Sam's Club, ¿verdad? ¿Han matado ustedes un pollo o han visto qué fácil se puede matar un pollo? No sé, hermanas, pero yo les he visto como bueno, no es muy común en la ciudad hacerlo, ya lo compras ya matado, ya partido. Yo veo que la esposa dice con pellejo y sin pellejo, y luego yo digo, yo me como eso, pues bueno, Señor, tú sabes el sacrificio. Entonces, pero ya lo tenemos ahí. En los pueblos hay gente que pues lo matan de distintas maneras. Hay algunos que les dan el golpe de gracia y les dan un buen golpe en la cabeza y se muere, ¿verdad? Algunos yo vi que eran más rudos y no sé por qué lo hacían, pero le agarraban de la cabeza duro, dándole vueltas y chicoteo y salía el cuerpo ahí disparado. Era medio traumático para mi inocente infancia en esos tiempos. Nunca me expliqué por qué, pero bueno, eso pasaba. La fragilidad, así como de esos animalitos, el ser humano, hermanos, es frágil. Y hay si yo lo conceptuara de esta manera, lo dicen de esta forma, como un tratado teológico o como información bíblica, teológica de primera magnitud. Fíjese, hermanos, la resurrección es un hecho real. Por ahí vamos primero, ¿verdad? La resurrección es un hecho real, y los que creemos en Cristo hemos sido, fíjese, voy con esto, hermano, porque es importante. No vamos, estoy diciendo hemos sido. Y hay una grande diferencia. No vamos a ser resucitados para la eternidad. Los cristianos hemos sido resucitados para la eternidad. Eso ya está. Y eso me gustaría que usted lo tuviera ahí bien marcado. Ya somos resucitados para la eternidad. Y voy a pedirle, si es tan amable, vamos a estarnos paseando como panorama bíblico en primera carta a los Corintios, capítulo 15, y los primeros versículos. Ahí le voy a pedir, si es tan amable, ahí váyalo buscando. Primera Corintios 15, versículos del 3 al 8. ¿Ya lo tiene? Usted me indica cuando ya lo tenga, y vamos a tenerlo allá a la vista. Cuando me diga amén, es que ya. Entonces, sígame si me hace favor con su vista, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. El 7, y después apareció a Jacob, es decir, Santiago, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Esto lo dijo el apóstol Pablo. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? Fíjese, hay gente que decide, ¿ha visto alguna de estas personas influencers que quisieron sacar un buen video, sacar un buen reel, sacar algo importante para ponerlo en su sitio web, y que le costó la vida? ¿Ha visto eso? Yo he visto esos videos y he llegado a una sencilla conclusión, y se oye burdo, pero es la verdad: qué estúpida muerte. Y no se espante por el término, pero es así, porque fue una muerte innecesaria, fue por un descuido, fue por intentar ser visto por muchas personas, y les costó la vida misma, hermanos. Es una manera tonta de morir. Y la muerte de Jesús es un asunto completamente abismal, diferente en cuanto a de lo que se trata, las razones del por qué
fue la muerte de Jesús. Usted ha de haber escuchado esto, una muchacha llamada Noelia Castillo, de origen español. Esta chica tuvo problemas de salud, problemas graves de salud. Le llaman una paraplegia. Ella perdió parte de la movilidad de la cintura para abajo. Tuvo distintas situaciones, tuvo abuso sexual y ella decidió morir de manera asistida, es decir, practicar lo que es la llamada eutanasia, condenada y señalada, criticada en muchos países y en otros ya autorizada. Y entró en un proceso en el cual su familia misma se oponía a esa muerte asistida. Es decir, hay gente de manera oficial le ayuda para que tengan, comillas, ese bien morir. En el caso de ella fue así, esto ya sucedió y le dio término a su vida. ¿Qué habrá pasado con ella? No sabemos. Pero la Biblia nos dice que nosotros no debemos de matar y eso nos incluye a nosotros mismos. Eso es cierto. Y quiero entrar para que nos dé tiempo al primer punto de lo que quiero abordar con usted. Si alcanza a leer, dice ahí, ¿qué dice ahí? Cuando nuestra situación no ayuda. Y cuando estamos hablando de los versículos que usted y yo estamos leyendo allá en la ciudad de Corinto, y que también ahí en la ciudad de Corinto había iglesia, hay un contexto que a mí me llama la atención, que usted ya ha escuchado algunas cosas de ellas, otras puede ser que no. En la ciudad de Corinto era una ciudad griega. Era una ciudad que a sus inicios la población fue griega, gobernada por el Imperio Romano. En esa ciudad también era una ciudad cosmopolita. ¿Qué es eso? Es una ciudad en la que convergen distintos tipos de cultura, distintos tipos de pensamiento, distintas formas de ser y hacer el comercio, hacer negocios, y era un asunto cultural y multicultural. Ese era Corinto. Y ese lugar era donde Pablo hacía su labor y enviaba y dedicaba esta carta. Había una mezcla sobre todo de culturas de romanos, de griegos, judíos, orientales, es decir, era un licuado de muchas nacionalidades. Y fíjense, ahí también en Corinto era un lugar comercial clave, porque prácticamente era un lugar en el que convergían o llegaban el mar Egeo, mar Adriático, y dice que era un paso ahí importante para el tema del comercio. Había comerciantes, había soldados de los romanos, había marineros, había viajeros de distintas partes del mundo, y tenían una gran actividad de todo tipo, económica, marítima, etcétera, artesanal. Era también una ciudad próspera, muy próspera, hermanos. Se conceptúa que en los tiempos donde estuvo Pablo era de las ciudades muy ricas, pero proporcionalmente a esa grandeza de riqueza y de comercio era una ciudad muy corrupta. ¿Cómo dije? Era muy corrupta. Había una mentalidad exacerbadamente materialista, es decir, vales más entre más tengas, entonces tú vales mucho y vamos a juntarnos los que valemos mucho porque tenemos más, y lo que menos se veía era el asunto espiritual u otras cosas de carácter santo. Había mentalidad también de carácter social orgullosa. Se juntaban los del estatus, veía el estatus y se veía entonces el nivel social, pero también había inmoralidad extrema. Cualquier relación con la sociedad que ahora vivimos y convivimos no es coincidencia, es una verdad. Había mucha inmoralidad extrema. ¿Qué hay en una ciudad, hermanos, o en un lugar donde hay inmoralidad extrema? ¿Cómo la ve? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué le gusta? Bueno, tenían su templo, un templo muy grande, y ahí adoraban a Afrodita. ¿Se acuerda de Afrodita? ¿A quién le representaba? ¿Era la diosa de qué? La diosa del amor, ¿verdad? La diosa del amor. Había en lo que es la parte del atrio para esperar a aquellos que llegaban, comillas, a adorar. Estaba todo un séquito, toda un área grande, y había muchas prostitutas ahí, y de manera religiosa practicaban lo que era la fornicación, dentro y fuera de. Era un asunto muy sucio. Y esa ciudad tenía esas características. Eran cultos paganos con prácticas sexuales, y el sarcasmo de cualquier viajero. Alguna ocasión yo ya se lo comenté a usted esto. Cuando un viajero iba a Corintio, de broma le decía a sus amigos, a sus cuates: voy a corintianizar. Así decía, voy a corintianizar, es decir, voy a ir de inmoral unos días. No había empacho en decir eso. Lo hacían sin problema. Era entonces una ciudad idólatra, sensual, moralmente decadente. Y ahí estaba la iglesia, hermanos.
Y dice la Biblia que la luz en las tinieblas resplandece, y la iglesia debe de ser luz, ¿verdad? Pero bueno, tenemos lo siguiente con la iglesia de Corinto, y había la necesidad que Pablo llamara la atención de ellos en varias formas. Había confusión doctrinal en ese tiempo. ¿Qué sucedía con esa confusión? Había confusión para temas del matrimonio, había confusión para temas de la libertad que el cristiano tiene en Cristo, y ver en qué momento paso de libertad al libertinaje y de ahí al pecado. Y había confusión en cuanto a la idolatría, qué adorar, qué no adorar. Y había confusión en cuanto a temas de la resurrección. Había abuso en los dones espirituales, había desorden en el culto. Empiécele a contar. Había orgullo espiritual en las personas. Aquel que es más espiritual le ponían en un lugar más preponderante, más bueno. El que no, pues siéntate hasta atrás, ¿sí? Había abuso del don de lenguas en esos tiempos. Usted va a decir, yo he oído de eso, pero quién sabe. Bueno, en la Biblia nos habla de eso. Había desorden en la cena del Señor. ¿En qué sentido? En la iglesia de Corinto, había cena del Señor y no se manejaba la cosa tan literal como aquí lo hacemos en el culto. Pero había tiempos en que había que convivir, y había gente que llegaba antes que todos y comía opíparamente, es decir, llenaba sus platos, comía doble y no le interesaba si los demás se quedaban sin comer. Y eso es malo, hermanos. Eso que no nos vaya a pasar aquí. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos un convivio, una comida? ¿Qué hay que hacer, hermanos? Es que traigo hambre, pastor. Dios sabe. Y éntrale. Primero los invitados, y luego los que somos varones, ver que nuestros hijos ya hayan comido, la esposa haya comido. Pero ¿qué cree? Yo he visto que no pasa eso con muchos. Si comió la esposa, quién sabe. Si los hijos, hay que nos alcancen y le entramos. Y debemos de tener cuidado, hermanos, con ese tipo. Se ve algo muy simple, muy sencillo, pero no lo es. Hasta por temas, alguien dijera, de educación, de normatividad, de cosas que son propias de la buena educación, es bueno hacer eso. Y bueno, que se nos quede ahí en el corazón eso. Había mezcla también de creencias. La iglesia, fíjese, no se estaba separando del mundo, se estaba, le llaman, sincretizando, es decir, haciendo ahí un campechano religioso, y que al Señor obviamente eso no le agrada tampoco. Entonces había paganismo, había inmoralidad, había cultura romana ahí. Y fíjate, en la cultura romana la gente buscaba, que no eran precisamente los romanos, sino las naciones que ahí estaban sujetas a ellos, buscaban su favor. Y entonces se metían en temas de ámbito político para tener el favor de los romanos, porque así podían posicionarse. Fíjese cómo era un tema pues muy, muy controversial, con muchas problemáticas, y estaba para acabar y rematar filosofías como la griega. Y en la filosofía griega inevitablemente había mucho orgullo intelectual. A la fecha tal pareciera que en muchas áreas de la sociedad hay mucha de esa filosofía. Entre más sabes, más la puedes. Entre más sabes, más vas a poder lograr hacer. La contraparte, el que no sabe, pues hazte un lado, pues no eres de mi círculo, no estás llegando al nivel. En pocas palabras, en la ciudad de Corinto había una iglesia carnal. ¿Qué iglesia somos usted y yo? ¿Carnal o espiritual? Vamos a ver. En Corinto, los griegos tenían un problema fundamental entre todo lo que le comenté, y tenía que ver con la resurrección. ¿Qué pasó con la resurrección? Por ahí un teólogo, R.C. Sproul, él es un teólogo, bueno, era porque ya falleció, un teólogo presbiteriano. Él comentó, el mundo pagano creía que la resurrección era imposible. El convertirse en un ser divino no requería resurrección, afectaba al alma, no al cuerpo. Para el griego, hermanos, para el griego el cuerpo era una cárcel, así para pronto. Para el griego, este cuerpo era una cárcel del alma, y la muerte era una liberación. Fíjese, era una manera de liberarse. ¿Por qué querría un griego entonces querer volver a tener un cuerpo, resucitar, si al morir se liberaba? Ese era su pensamiento, y ahí se quedaba. Había otro tipo de personas ahí en la sociedad llamados saduceos. ¿Se acuerda usted que en las comunidades judías había 3 tipos de grupos que estaban al frente de la sociedad judía, pero que tenían que estar subordinados a los romanos, que eran fariseos, que eran saduceos, que eran los ancianos? ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí?
Si en algo me atraso o voy rápido, me dice. Bueno, los saduceos, ellos se negaban completamente la resurrección. Eran otros que estaban a favor de la no resurrección. Y había quienes dentro de la iglesia de Corinto, influenciados por esas ideas de estas personas, decían: no hay resurrección de los muertos. Pero vaya conmigo a los versículos del 12 al 14 del mismo capítulo 15 para ver qué nos dice Pablo al respecto. Y es una manera contundente, pero es introductoria. Dice: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué cree? ¿Qué estamos haciendo usted y yo aquí? ¿Cómo la ve? Yo me iría al partido, a verlo de menos, ¿verdad? ¿O qué estaríamos haciendo? Nos iríamos a la Latino a ver dónde. Dice el 14: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y lo que menos pasa es que nuestra fe sea vana, hermanos. Eso no sucede, porque Cristo, ¿qué cree? Resucitó. Y ahí usted debe decir un amén. Y ahí usted debe decir también: amén, gracias Señor, porque es así. Porque si Jesucristo no hubiera resucitado, sería en vano todo lo que hemos compartido, todo lo que hemos leído, las horas que hemos estado aquí, que hemos adorado. Y vamos a ver qué dice más adelante. Y escúcheme esto: la resurrección no es una opción añadida del Evangelio. La resurrección es el corazón mismo del Evangelio. Y lo repito: la resurrección no es una opción añadida, es el Evangelio, es el corazón mismo de Él. Y quiero llevarla al segundo punto para que no nos agarre la prisa. ¿Qué dice ahí? Hay que entender la resurrección. ¿Qué será la resurrección? Cuando hablamos de resurrección, cuando oímos de ella, cuando leemos de ella, escuchamos de aquellos que fueron resucitados en los tiempos de Jesús, Jesucristo mismo que fue resucitado, antes de la resurrección de Jesús, la resurrección de Lázaro. Hemos oído todo eso, pero necesitamos entender, tener muy definido, muy claro qué es la resurrección. 1 Corintios 15:35. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Cómo te imaginas, hermano? A ver, voy para allá. ¿Cómo te imaginas tu cuerpo resucitado? Híjole, pastor, pues hay humildemente, si soy guapo ahorita, ¿qué será en ese tiempo? ¿Verdad? Híjole, pastor, es que a mí me sobran, si estuviéramos en Gringolandia, me sobran unas libras, pero aquí me sobran unos kilos, pero allá, ya cuando el Señor me dé ese cuerpo transformado, resucitado, glorificado, va a ser diferente. ¿Cómo te visualizas tú? Híjole, pues bueno, oye, cuando el Señor hizo su creación, hay negritos, hay color amarillito, hay pálidos que parecen pambazos todavía sin ponerse ahí donde deben de ponerse. Hay distintos colores. Mi pregunta es: en los cuerpos glorificados, ¿cómo será el tema de los colores, hermano? ¿Se ha puesto a pensar? Nada más le encargo al Señor que no me vaya a hacer negrito. Es irrelevante el tema, eso no es problema, hermano. Pero ¿te has imaginado qué es tu cuerpo glorificado? ¿Cómo será? Va a ser hermoso, hermano. De por sí estás guapo. Pero ¿qué va a ser en ese tiempo cuando el Señor resucite este cuerpo, en el cual dice la Biblia va a ser sorbida la muerte en victoria? ¿Cómo va a ser? Hermoso, ¿verdad? Va a ser, y hay cosas que quiero compartir con usted porque a mí me llamaron la atención y no podía yo dejarlo para luego el compartir algunas cosas referente a esto, el entender de la resurrección, porque son importantes. Nosotros en nuestra cultura, nuestra forma de ser, nuestro entorno nos hace ser individuos que pensamos en ciertas cosas de la vida, sucesos, entre ellos la muerte. Pero ¿qué cree? Cuando se habla de la muerte, cuando se habla del dolor, cuando se habla de los problemas, si no estamos en una situación ahí en el tema actual, en ese momento, el ser humano tiende a darle la vuelta, tiende a buscar otras cosas por hacer, tiende a distraerse de eso que sabe que le va a generar conflicto, controversia o situación de mucha crisis. Entonces, ¿por qué? Porque eso implica querer respuestas que no todas se tienen al momento y preferimos no hacernos preguntas. No tenemos tiempo, comillas le pongo, para pensar en eso. Pablo presentó una pregunta legítima y por consecuencia no la evadió. La respuesta que da es profundamente, hermano, teológica y a la vez es una respuesta
respuesta muy práctica. Y quiero que vaya conmigo al 36 al 38 de ese mismo capítulo 15. Esto es una analogía. ¿Qué es esto? Una analogía es un razonamiento que compara. Y es un razonamiento que Pablo aquí lo maneja en estos versículos del 36 al 38 en el tema de la agricultura, de una semilla. Y dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo, ¿o qué dice ahí? O de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Quiero, si es tan amable, que escuche una traducción diferente que nos dice. Cuando dice en la Reina Valera 60, necio, en otra versión dice: ¿qué preguntas más tontas? Para que una planta crezca, primero tiene que morir la semilla que fue sembrada. Lo que se siembra es una simple semilla de trigo o de alguna otra cosa, muy distinta de la planta que va a nacer. A cada semilla Dios le da el cuerpo que Él quiere darle. Y hay una imagen que me ayuda Sam por ahí a ponerla. Es una semilla, en este caso ahí no se ve enterradita, pero la semilla se entierra y no se parece la semilla en nada a la planta que emerge, que surge. ¿Estamos ahí de acuerdo? No se parece la semilla a la planta, ¿sí? Y hay aquí algo importante a considerar, hermano. Hay un suceso real. ¿Cuál es ese suceso real? Que la semilla, dice, tiene que morir, es decir, tiene que dejar de ser semilla, ¿verdad? Y algo que me llama la atención: ¿tú has visto una semilla? ¿Cómo la ves? Está viva, pero a la vez no. ¿Has visto un grano de elote? ¿Has visto un frijol? ¿Cómo lo ves? No hay vida, no se ve vida, no hay verde, no hay nada. Hay un suceso real, la semilla sabemos que tiene que morir, pero también hay una continuidad. ¿Cuál es esa continuidad? La semilla, por ejemplo, del trigo. La semilla del trigo produce trigo. Yo nunca he visto que el trigo produzca maíz o viceversa. Hay una continuidad. La semilla de trigo produce trigo. Y después, ¿qué sigue después de eso? Hay una transformación radical. Lo que se siembra en pequeño, aparentemente muerto, frágil, cambia. Ya hay un resultado glorioso. Lo que resucita, lo que sale, lo que prende ahí es algo grande, es algo vivo, es algo glorioso. Y esto es una manera de ejemplificar lo que es la resurrección. Y aquí Pablo me llama la atención que utilizó un verbo en el griego que se llama egeierein, que significa despertarse, significa levantarse después del sueño. Y hay algunos se van con la finta y luego hablan del sueño de los santos, ¿verdad? Que eso es algo que no está en la Biblia como tal. La muerte no es aniquilación, no es es un sueño en el cual el cristiano, en su cuerpo entra en ese estado, es un estado en el que no hay movilidad, no hay nada. Dios despertará nuestro cuerpo corrupto, porque es así, para levantarlo glorioso, para levantarlo hermoso, para levantarlo glorificado. Y quiero que vaya conmigo al 39 al 41 de ese mismo capítulo. Dice: no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Quiero que escuche otra versión diferente. No todos los cuerpos son iguales, y yo digo, me consta, ¿verdad? No todos los cuerpos son iguales. Los seres humanos, aquí no habla de las apariencias, cómo nos vemos, habla del tipo de carne. Los seres humanos tenemos una clase de cuerpo y los animales tienen otra clase. ¿Cuándo has visto un hombre con escamas? Que así salgan todos, ¿no? Lo mismo pasa con los pájaros y los peces. Hay también cuerpos que viven en el cielo y cuerpos que viven en la tierra. La belleza de los cuerpos del cielo no es como la de los cuerpos de la tierra. El brillo del sol no es como el de la luna y las estrellas, y aún cada una de las estrellas tiene un brillo distinto. Y quiero llamar su atención al versículo 40. Necesitamos leerlo detenidamente. Escúchelo, usted lo tiene el 40 en Reina Valera 60 y escúchelo en traducción actual. Hay también cuerpos que viven en el cielo, no dice espíritus.
¿No que somos espíritu? Voy adelante. Y cuerpos que viven en la tierra, eso lo sabemos, eso lo vemos. La belleza de los cuerpos del cielo va de nuevo, cuerpos. Ahí va a haber en el cielo cuerpo, y hay en el cielo cuerpo, y hay espíritu en la misma persona, ¿no? Bueno, Pablo amplía su argumento mostrando que Dios crea diferentes tipos de cuerpos para diferentes propósitos. ¿Qué hace por qué el tema de que haya peces con escamas y algunos no las tienen? ¿Y por qué esos peces que no tienen escamas andan también en el mar? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué las ballenas? ¿Sabes tú que las ballenas, a pesar de ser grandes, vamos a llamarlo así, grandes animales que están en el mar, ellos tienen que respirar, hermano? No pueden estar como los peces que están ahí abajo y no es problema. Ellos tienen a determinado momento que salir y tienen que respirar. Y lo que me llama la atención, hay unos, los que le llaman, no sé si lo he escuchado, los cachalotes, unas ballenas muy grandes. ¿Y cómo se duermen? Como algunos los veo, los cachalotes se duermen parados, así miren, parados. Y algunos se duermen en la predicación y se duermen sentados, ¿verdad? Entonces no hay mucha diferencia. Bueno, pero ¿cómo le hacen si tiene que respirar? ¿Cómo? Ellos ya saben en qué momento. Y no estamos hablando de 5 minutos, hermano. Y su piel es diferente, no tiene escamas. Dios es tan sabio que hizo los cuerpos de los animales de una manera para adaptarse a su entorno, a su medio ambiente. Y Dios es tan sabio que ha hecho todo eso. En la sabiduría de Dios, la resurrección de este cuerpo mortal, de este cuerpo que tiene muchas fallas y defectos, va a ser todo lo contrario cuando sea un cuerpo glorificado. Para que me explique yo en términos coloquiales, va a estar chulo de bonito. Pero no le voy a decir como alguien en alguna ocasión agarró varios y les dijo: ya viene el cometa y nos va a arrastrar, nos vamos a ir con todos esos asteroides que vienen, pero para que nos lleve tenemos que darnos chicharrón todos, y los envenenaron. Yo no le voy a decir que hagamos eso, pero lo que sí, ni se fueron, yo creo, al cielo. Pero el tema es, hermanos, que Dios es tan sabio que ese cuerpo glorificado tiene una razón por la cual va a estar ahí. ¿Qué tendría? Alguno dijera: bueno, es que ya estando el espíritu allá, ¿ya para qué el cuerpo? ¿Cómo para qué? Bueno, vamos a ver eso. ¿Por qué? Yo a veces soy de los que en la vida, y por eso luego a veces me reclamarán, yo soy mucho del que pregunto ¿qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Y todas esas cosas, porque es importante. El punto es claro: si Dios puede crear tanta diversidad en la creación actual, ¿por qué dudar de que pueda crear cuerpos glorificados? Cuerpos para esa resurrección. Iván, le puse aquí para que usted lo escuche 5 poderosos contrastes, 42 al 44 de ese mismo capítulo 15. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrección, resucitará. ¿Qué dice? ¿Sí están en los versículos? ¿Sí? Se siembra en corrupción. ¿Qué dice? Voy de nuevo porque no voy a decir como aquella mujer, no acepto un no por respuesta, ¿verdad? Pero a ver, quiero escucharle. Resucitará en incorrupción. Versículo 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Quieres que escuche otra versión? Así pasará cuando los muertos vuelvan a la vida. Cuando alguien muere, se entierra su cuerpo y ese cuerpo se vuelve feo. Yo podría ponerle más ahí, pero bueno, ese cuerpo se vuelve feo y débil. Pero cuando esa persona vuelva a la vida, su cuerpo será hermoso y fuerte y no volverá a morir. Se entierra el cuerpo físico, pero resucita un cuerpo espiritual. Así como hay cuerpos físicos, hay también cuerpos espirituales. Y esos 5 poderosos contrastes, quiero que usted los vea, esos contrastes, ahí están. Dice, Pablo estableció esos contrastes entre el cuerpo que se entierra y el cuerpo que va a resucitar. Es decir, un cuerpo sembrado, es decir, un cuerpo mortal, está ahí, va a ser un cuerpo resucitado. Son 5 contrastes. ¿Qué es un contraste? Las diferencias notorias que hay entre una cosa y otra. Un cuerpo de corrupción va a ser un cuerpo de incorrupción. ¿Qué es corrupción? Que se carcome, que se pudre, que se acaba, que se hace polvo, que hiede. Ese es un cuerpo de corrupción. ¿Qué es lo contrario y que se le llama incorrupción? Nada de esas cosas sucede. ¿Ha visto usted documentales del History Channel? En donde hay momias que se han conservado muchísimos años
Y hay gente que ha investigado y ha dicho lo siguiente: en el tema de los cuerpos ya muertos, para que se descompongan tiene que haber los elementos a su alrededor y tiene que haber oxígeno para que se corrompan, para que se descompongan. Y ha habido investigaciones para el tema de la luna, ¿verdad? Están con que no, pues no van a llegar. ¿Por qué con esta tecnología no van a llegar? Nada más le van a dar vueltas. Y empezamos con tantas cosas. Pero se dice que un astronauta, si muriera en la luna por haber falta de oxígeno y todo esto, podría conservarse miles de años, y que sería un tema solamente de deshidratación y no de descomposición. Pero en estas cosas que le comento, en estos 5 contrastes, la corrupción se va a volver incorrupción. El cuerpo de deshonra va a ser un cuerpo de gloria. El cuerpo en debilidad va a ser un cuerpo con poder. El cuerpo natural va a ser un cuerpo espiritual. Hoy usted y yo tenemos un cuerpo material, hermano. Usted y yo tenemos un cuerpo que ha sido dado por el Señor, ha sido sembrado por el Señor, el cual se va a descomponer, el cual está en búsqueda de la deshonra, porque no hay quien busque a Dios, no hay justo ni aún una persona. Todo mundo estamos, y la naturaleza de pecado estamos cargando con ella todos los días, y todos los días hay que acercarnos al Señor, y es un cuerpo natural. Pero quiero que ponga atención, si es tan amable, en lo siguiente: el cuerpo natural es el que usted y yo tenemos. Ese cuerpo natural en el griego es soma, chikon, y literalmente quiere decir el cuerpo animado por el alma. Lo que el Señor nos ha puesto aquí adentro se llama alma. ¿Sabe usted que tenemos 3 partes que nos componen? Espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Y el cuerpo, y lo vemos. Y el cuerpo por dentro, cuando nos cortamos lo vemos, o cuando hay una operación, y tenemos ese espíritu dado por Dios, pero tenemos esa alma, y literalmente ese cuerpo está animado. Es decir, el concepto de animado no es que me dé alegría o no, el concepto de animado es que tengo vida, porque está esa alma, del griego psiche, es el alma que Dios nos ha dado. Ese es el cuerpo natural. Pero el cuerpo espiritual es aquel cuerpo animado por el Espíritu de Dios en nuestra vida, y ese es el neuma, como está ahí, soma pneumaticon, es aiticon, ahí no lleva el acento como que marcado, pero es el cuerpo espiritual y es el cuerpo animado por el Espíritu. ¿Y qué cree, hermano? Hay una diferencia tremendamente crucial entre uno y otro cuerpo, y es importante. No se trata, hermano, y quiero llamar su atención a eso, no se trata de que el cuerpo resucitado vaya a ser inmaterial, solo espíritu, sino los versículos que acabamos de leer ese rato dirían espíritu en lugar de cuerpo. Sería esto una contradicción. Se trata del principio que anima, que hace que ese cuerpo tenga vida y sea diferente. Ahora nuestra vida depende del alma. ¿Sí tenemos alma, hermanos? A ver si tenemos alma. No, hermano, no me vea, yo sí tengo alma. ¿Alguien aquí se llama Alma? No, nada. Hay una hija de una hermana aquí en la iglesia que sí se llama Alma. ¿Le has dicho tú a tu esposa, ay, mi alma? No, ni mi amor me dice, hermano, quiere que me diga mi alma, ¿verdad? ¿No? Y cuando hablamos del alma, hermanos, cuando hablamos de que somos seres vivos, ¿qué pasa cuando le dices a tu esposa, ella te dice, dime que me amas, y le dices, pues te amo, pero dímelo bien? Cualquier similitud no es mera coincidencia, ¿verdad? Y como varón no sabes cómo decirle bien, hiciste tu mejor esfuerzo, ¿sí o no? Y le dices, pues te amo, y lo haces más despacito. Y la verdad, hermanas, ¿se han convencido de ese segundo te amo? Miren, ya todas están convencidas, mira, tienen el marido al lado, por eso no dicen nada, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa alma? Nos permite, está la vida, le da ese animarle, ese tener vida, pero también nos permite tener en nosotros esa capacidad de la inteligencia, del raciocinio, del pensamiento, del buen obrar, de decidir o no. Y esa parte es muy medular, es muy importante, porque eso es dado por Dios para que tengamos sensibilidad. Y desgraciadamente dentro de esa misma sensibilidad decidimos, hermano, fíjese, decidimos no ser sensibles cuando hay necesidad en otros. Las necesidades mías sí soy sensible y busco subsanarlas, busco suplirlas,
pero las necesidades de otros van a ser relativas en base a mi ánimo, a mis ganas, a mi interés personal. Y hay que tener cuidado con esa parte. Dios hizo el cuerpo que hoy tenemos. Fíjese, si somos seres que somos salvos, ¿verdad? Vamos al cielo. Entonces tenemos un cuerpo todavía no resucitado, no glorificado, pero somos ya seres eternos. ¿Estamos ahí? Si somos seres eternos, ¿qué tiene que hacer un ser eterno que esté esperando ese proceso en el que el Señor le diga, ya vente, vámonos? Y vamos a nuestro Dios que nos creó. Ese espíritu se va con su Dios que le creó. Y el cuerpo se queda ahí un tiempo. ¿Qué va a pasar, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer usted y yo mientras tanto, en lo que el Señor nos llama? Soy ser eterno, pero como Dios sabe que soy carne, y quiero abusar de aquí del término, sabe que soy carne y soy carnal, que son dos cosas que pudiesen relacionarse, pero a la vez no. Sabe que soy carne, pero soy carnal. Y eso no me justifica para lo que yo debo de hacer. Ya resucitados, fíjese, nuestro cuerpo dependerá directamente del Espíritu dado por Dios, que es el neuma, que es inmortal y que es poderoso. Fíjese, hermano, y no lo vemos ahorita, pero yo estoy seguro de esto. Si el Señor nos permitiera estar ya en ese nivel en el cual ya estábamos con un cuerpo glorificado delante de la presencia del Señor, ¿qué vamos a querer regresar? Ya no querríamos regresar, ya no regresaríamos a trabajar, hermanos. Hermanas, ya no llegaríamos a lavar trastes, llegaríamos porque luego también me toca, ¿verdad? Ya no llegaríamos a hacer varias cosas, ya sería algo diferente. 1 Corintios 15:45 está también mencionado, cuando lo menciona aquí Pablo, está también en Génesis 2:7. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, ¿qué dice ahí? Alma viviente. El postrer Adán, que dice espíritu viviente. Esto está en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. No es lo mismo un alma viviente que un espíritu viviente. Fíjese, aquí está una de las esencias de 1 Corintios 15:45, cuando dice el primer hombre, está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma. ¿Y eso qué quiere decir, hermano? Era una persona que iba a morir, alma viviente, pero iba a morir, alma. En el postrer Adán, ¿quién es el postrer Adán? Jesús, es espíritu viviente. ¿Por qué no dice alma viviente? Porque Jesús resucitado es el primogénito de los muertos y es espíritu viviente. Ahora, cuando Jesús resucitó el puro espíritu. ¿El espíritu no murió? ¿Qué resucitó? El cuerpo. ¿Y el mismo cuerpo? Un cuerpo glorificado, pero un cuerpo glorificado que aún así cuando Tomás no creyó y hubo que presentarse con él, que fue un cuerpo glorificado, pero con los hoyos, lo horadado de sus manos, el costado traspasado, todavía estaba ahí, pero era un cuerpo glorificado. Ahora, aquí hay una afirmación que le llaman cristológica, es algo que usted y yo es bueno que lo tengamos presente. Génesis 2:7. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, psichen sosan, griego, y luego contrasta con el postrer Adán, espíritu vivificante, y ahí es neuma, es lo mismo, es viviente, pero es el espíritu. Entonces el primer Adán recibió vida, fue un ser viviente. El segundo Adán, Cristo, él es, fíjese, el Adán recibió vida, Jesucristo es dador de la vida. Y allá hay un abismo de diferencia, hermano. Carne viviente recibe vida, espíritu viviente da vida. Y esa vida, ¿qué cree? Ya la tenemos usted y yo. Ya está. No sé si me explico, hermano. Si no me explico, me regreso. Espero que no me regresen hasta la primaria, no sean tan malos. R.C. Sproul, el teólogo que les comentaba hace un rato, es bueno tener comentarios de otros exégetas o predicadores. Cristo se convierte en las primicias de los que son resucitados de entre los muertos. Su resurrección no es un acontecimiento, no es un suceso aislado, es decir, marginado de todo lo demás, sino el primero de muchos que han de venir. Es decir, usted y yo somos esos muchos. No, pues no le alegra, hermano. Somos esos muchos que vamos a ser resucitados. Quiero decirle algo, hermano. Usted y yo estamos tan impuestos a ir a la iglesia, estamos tan impuestos a vivir la vida que llegamos,
que nos hacemos muchas veces, no le dije se hace insensible, nos hacemos insensibles a lo poderoso que es Dios y lo que su palabra tiene ahí, no encerrado, si lo tiene a la vista de nosotros, para que lo entendamos, para que lo disfrutemos y para que lo añoremos. Estamos como que muy impuestos a estar relajados. Y no sé, hay algunos amigos que en días pasados, ellos son de una denominación cristiana diferente y estaban arrebatando y todo lo demás, pero andaban el día sábado, hoy es domingo, andaban ayer, unos en la avioneta declarando ahí en el cielo, otros, no sé si vieron algunos hermanos cantando en algunas calles, pero ahí estaban y tomando territorio, así lo manejaron ellos el concepto. Pero están haciendo algo, hermano, están trabajando. ¿Qué estamos haciendo tú y yo? Vengo el domingo, pastor, qué trabajo tan grande. Vengo al culto de oración, pastor, y no me pida más. Yo no pido más. Pero ¿qué me pide mi Señor a mí? En lo que el Señor me llama a su presencia y me lleva a su presencia y ese cuerpo sea glorificado. ¿Qué está esperando el Señor de mí que yo haga? Lo que tú y yo estamos haciendo el día de hoy, lo dudo. Y vuelvo a insistir, estamos, no eres tú nada más, soy yo también. ¿Qué estamos haciendo? Ese cuerpo, eso que el Señor va a hacer con nosotros, es importante, hermanos, que esté en dinámica, esté trabajando, esté activo. ¿Por qué se dice aquí que Cristo es el primogénito de los muertos? ¿Has escuchado esto? Hay una palabra que se llama preeminencia, y preeminencia quiere decir por encima de todo, por encima de todos, con autoridad de todo y con autoridad hacia todos. Esa es la preeminencia. Y cuando habla la Biblia de que Cristo es el primogénito de los muertos, Él lleva la preeminencia en la resurrección. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir ahí, fíjese, hay gente que dijo, ¿por qué dice que Cristo es el primogénito de los muertos si resucitó a Lázaro? Si resucitó a Tabita. ¿Por qué hizo estas cosas? ¿Por qué se le dice así? Porque la resurrección de Jesús es la primera y la única que conduce a la vida eterna. Ninguna de las anteriores conduce a la vida eterna. Por eso se le llama el primogénito de los muertos. Por favor, que no se le olvide, porque hay veces que se dicen aquí muchas cosas y luego preguntan al paso de 2, 3 meses, pastor, ¿por qué es esto? Si lo acabamos de ver. Y luego a veces digo yo, el hermano sí vino al culto de ese día. Sí vino. ¿Dónde estaba? Sabrá Dios. Algunos estaban, ya no hay comedias actualmente, ahora ¿con qué se distrae la gente? Pues con esto. Ahí buscan las comedias de los japoneses, algunas hasta ven muchas comedias japonesas. Yo digo, y su marido no tiene los ojos rasgados, no voy a hacer que le guste algún coreano por ahí o algo así, y se distrae la gente. Que Cristo, el primogénito de los muertos, se le dice así porque su resurrección es la primera y única que conduce a la vida eterna. La otra razón es porque ninguna de las personas que Jesús resucitó vivió eternamente. Resucitaron, pero en su momento volvieron a morir, incluyendo a Lázaro. Y la otra, Jesús murió, pero resucitó para jamás volver a morir. Por eso es el primogénito de los muertos. Y yo digo amén a eso, hermanos. Porque dijo Pablo, si Él vive, yo también viviré. Si Él resucitó, yo también resucitaré. No me voy a ver tan guapo como Jesús. Ahora fíjense, algo que la Biblia dice. ¿Qué dice en Isaías referente a su apariencia física de Jesús, hermano? No habla solamente del tema que iba a quedar todo lacerado, lastimado, herido y que por eso se iba a ver muy mal. Habla en la Biblia de que Jesús en su apariencia física no era alguien así que dijeras, no, en las películas lo ponen de ojos claros, rubio, guapo como el pastor. No, así no tampoco, hermanos. Pero así lo ponen, ¿sí o no? Pero en la Biblia habla de que no era agraciado físicamente, con autoridad, siendo Dios. ¿Cómo cree que será Jesús? Una chulada de hombre. Así es. Y la otra pregunta, si seremos tal como Él es, ¿qué tal quedaremos nosotros? Una chulada también. Ya me lo va a decir, ya vámonos, Señor, todos ahorita. No es la idea, tenemos cosas que hacer en lo que el Señor nos llama. Y cuando diga estar listos, Jesús murió y resucitó para jamás volver a morir. El día que el Señor a mí me llame a su presencia y me lleve a su presencia, va a ser para jamás morir. Y yo bendigo al Señor por eso. Versículo 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal?
tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Quiero que escuche otra versión para ayudarnos en la comprensión. Así que primero llegó a existir lo físico y luego lo espiritual. El primer hombre fue hecho del polvo de la tierra. ¿Qué fue primero en Adán? ¿Lo físico o lo espiritual? ¿Qué llegó primero? ¿De dónde fue hecho Adán? Del polvo de la tierra. Luego, ¿qué hizo Dios en él? Le dio el soplo, aliento de vida. Por eso dice, el primer hombre fue hecho del polvo de la tierra. El segundo hombre, ¿de dónde vino? Versículo 47. Vino del cielo. Todos los que vivimos en esta tierra, en el 48 estoy, váyalo checando en comparación con la 60. Todos los que vivimos en esta tierra tenemos un cuerpo como el de Adán, que fue hecho de la tierra. Todos los que viven en el cielo tienen un cuerpo, ahí va. Todos los que viven en el cielo tienen un cuerpo como el de Cristo. Y así como nos parecemos al primer hombre que fue sacado de la tierra, así también nos pareceremos a Cristo, que es del cielo. Y aquí Pablo inevitablemente nos lleva a entender un principio teológico, un principio bíblico. No es primero lo espiritual, sino lo animal. Y luego, entonces, después de lo animal, después de la carne, es eso espiritual. Y hay un orden en el plan de Dios, hermano. Primero Adán representa nuestra humanidad. Representa lo terrenal, representa lo que está sujeto. Por eso están esas palabras en la Biblia, sujeto a corrupción. No es que querramos, estamos agarrados de esa corrupción. ¿Cuándo has visto que alguien diga, por favor, ha sabido del tema de embalsamar a los muertos? ¿Cuánto crees que pueda durar el mejor embalsamamiento de un cuerpo? Nuestro entendimiento es que lo embalsaman para que aguante. Y en lugares del calor lo hacen así y aguante mucho tiempo. En los tiempos antiguos hacían ciertas combinaciones de cosas para que durara lo más posible, pero inevitablemente el cuerpo se va degradando. Así dure centenares de años, termina degradándose. Pero el cuerpo celestial, el cuerpo de Cristo, inaugura, se va a oír así un tanto curioso, inaugura, dicen algunos teólogos, una nueva humanidad. Y Pablo concluye, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y fíjese, nuestra resurrección no es un evento desconectado de nuestra vida presente. Usted y yo somos gente ya esperando al Señor. Romanos 8:11, escúchelo o si quiere apuntarlo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también, no dice tu alma, no dice tu espíritu, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Quién se encarga? Ahí le voy, hermano. Esto es teología, algo sencillito, pero hay que entenderlo. ¿Quién entra en nuestra vida cuando recibimos al Señor? Entra Dios mismo. Está su Espíritu Santo, como es Dios, y Dios está en todos lados. Dios está en mi vida, está en mí, está Jesucristo está en mí, el Espíritu Santo está en mí, pero Jesucristo también, y también Jesucristo está a la diestra del Padre. Siendo Dios, Él puede hacer todas estas cosas. Si la Trinidad, si Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, siendo Dios, están en todos lados, y el sempiterno Dios también está en mi vida, en mi corazón. Cuando llega el momento de la resurrección, ¿qué me va a vivificar? Y se llama el Espíritu de Dios en mi vida. ¿Qué crees que pase con aquel que no recibió el favor de la salvación, la vida eterna en Cristo Jesús? El Espíritu Santo está en él. Dame la respuesta. La respuesta es un contundente y categórico no. Pero va a ser resucitado. ¿Cómo crees que va a ser la resurrección de ese cuerpo? Y que va a ser presentado para ser juzgado, y que porque no se acercó a Jesucristo tuvo en poco una salvación tan grande. ¿Cómo crees que va a ser ese cuerpo glorificado? ¿Qué crees? Va a ser un cuerpo glorificado, va a ser un cuerpo listo, pero para tener un sufrimiento por la eternidad. Va a estar diseñado para eso. ¿Y qué crees? No creo, y hablo si tú quieres en ignorancia, no creo que sea un cuerpo hermoso, no creo que sea un cuerpo bendecido, no creo que sea un cuerpo glorificado para estar viviendo en la eternidad y por la eternidad para su Señor en el cielo. Va a ser un cuerpo diferente y que va a aguantar, hermano, y va a estar diseñado para el dolor por los siglos de los siglos. Y ahí también hay que decir amén.
aunque se oiga feo, pero es así. Por eso dice la palabra: ay de nosotros si tenemos en poco una salvación tan grande. Es que no es cualquier cosa, hermanos, y perdón que me atore aquí, no es cualquier cosa. Cuando el hombre dice: yo no quiero nada con ese Jesús, a mí me importa un cacahuate la vida de esa persona, si existió o no, a mí no me importa. Pero estamos hablando de Dios, el creador del universo, dignándose a mandar a su Hijo Jesús a morir por nosotros en una cruz. Y cuando ese Jesús, estando en el huerto de Getsemaní, eso apenas lo compartía con algunos hermanos, está en el huerto de Getsemaní y dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando se habla de esa copa, no está hablando de la muerte, no está hablando de la flagelación, está hablando de toda la carga del pecado de la humanidad, la que estaba y la que venía. Imagínense toda esa carga, porque esa se llama, esa copa, si es posible que pase de mí esta copa, era la copa de la ira de Dios, hermano. Qué importante es tener eso bien entendido y no andar jugando a ser cristianos. Voy a ser honesto el día de hoy, ya si me corren ya ni modo. Algunos de ustedes a veces me ponen a pensar, no todos, pero tal pareciera que nos gusta sufrir. Algunos aquí, escúcheme esto, hermano, algunos aquí le pintan el cuerno a la esposa. ¿Eso está bien o está mal? Algunos aquí su corazón se está yendo a pornografía. Yo estaba viendo un documental de lo que hace la pornografía, hermanos, y químicamente, no es algo nada más espiritual, químicamente hay algo en el ADN que lo amarra y te genera, la pornografía te genera químicamente algo ahí que te genera internamente una adicción que ni te das cuenta, pero te hace tener la necesidad de volver a eso, y eso hay que cortarlo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque a santidad nos ha llamado el Señor. Y si dice el Señor que ninguna cosa corrupta heredará el reino de los cielos, aguas. Aquellos que no podemos amar a nuestra gente, a nuestros vecinos, y que decimos que amamos al Señor, ¿cómo puedo decir que yo amo a Dios que no he visto si no puedo amar a aquel que veo seguido y que lo veo y se me retuercen las tripas? El estar listos para estar delante de la presencia del Señor, hermanos, no es cualquier cosa. El ser cristiano no es cualquier cosa. El ser llamados hijos de Dios no es cualquier cosa. Requiere entrega. No estoy hablando que todos son llamados a ser pastores, misioneros, evangelistas o diáconos. A mí me ha llamado el Señor a ser su hijo, un digno hijo suyo, que espere ese tiempo. Hermanos, el tema mismo no es mi cuerpo glorificado y que sea lo más importante. Lo más importante de todo esto es que voy a poder ver a mi Señor. Voy a poder ver a aquel que decidió amarme con amor eterno, que todos los días en su poderosa, en su inigualable santidad, decidí, hermanos, decidí aguantarme un día más, tener misericordia un día más. Y dice su palabra: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y es la verdad. No hemos sido consumidos. Y no voy a acabar con esto. Entonces, nos seguimos otras 2 horas, hermanos. Al fin que yo sé que aposento aguanta. Resucitados para la eternidad. Bueno, ¿qué significa ser resucitado para la eternidad? Que es el título de este tema. La resurrección no es una metáfora. Afirmar una cosa que sustituye a otra, eso es una metáfora para transmitir alguna verdad. Y me ayuda Sam con la diapositiva. Nosotros declaramos, estas son declaraciones correctas, no es como luego que andan declarando por allá cosas que no. Unas declaraciones correctas, una de ellas: Jesús vive. ¿Qué? ¿Lo puede ayudar? El que no alcance a leer puede pasarse hasta adelante. Estas son declaraciones bíblicas. ¿Qué dice ahí? Jesús vive en nuestros corazones. Y si lo hago en primera persona, puedo decir: Jesús vive en mi corazón. Otra declaración correcta: nuestros cuerpos, ¿qué? Importan. Otra más: la resurrección. Ahí dice algo bien hermoso: la resurrección ya comenzó en nosotros. Escuche Efesios 2:6: y juntamente con Él, no dice nos resucitará. Escuche lo que dice, hay que entenderlo, hermano, hay que disfrutarlo. Y juntamente con Él nos resucitó. Esto ya pasó. Ya comenzó, no es que haya pasado, ya comenzó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero ¿cómo si yo no estoy todavía con Él en el cielo? ¿Qué pasa cuando tenemos al Señor en nuestra vida? Fíjese, hermano, esto hay que entenderlo. ¿Dónde está Jesucristo?
a la diestra del Padre. ¿Dónde está? Haciendo Dios, Jesucristo, también en nuestro corazón. ¿Qué pasa cuando dice, está sentado? Fíjese, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No sé si me alcanzo a explicar, hermanos. Jesucristo está a la diestra del Padre y Jesucristo está en nuestro corazón. Y yo soy un ser eterno. Estamos en los lugares celestiales con Él. Y aunque todavía no llegamos allá, pero son temas de fe, son temas espirituales. Ya somos resucitados con Cristo. El que sigue, la muerte que dice ahí, ha sido derrotada. El 54 de sus versículos: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Escuche esto, hermano, por favor, y ayúdeme no distrayéndose, porque esta parte necesito que usted la tenga bien presente. Dice, sorbida es la muerte en victoria. Y cuando yo me voy a ver qué quiere decir eso en el griego, quiere decir en el griego katepote. Y katepote quiere decir la muerte se fue tragada. La muerte fue devorada completamente. Eso quiere decir sorbida es la muerte. Fue tragada, fue absorbida, fue consumida. En resumen, fue anulada totalmente. Sorbida es la muerte, y luego dice en victoria. Y cuando dice en victoria es el griego eis nikos. Y eso quiere decir la muerte, hermanos, fue consumida, fue tragada, fue absorbida, fue devorada completamente por la victoria total, por el triunfo definitivo, por la victoria irreversible, por la absoluta, eterna y final victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros escuchemos sorbida es la muerte en victoria, por favor, si alguien tiene familia, y acuérdense, si alguien tiene familia que adora la muerte, que santa muerte, por favor ni santa le digan a la ingrata, porque ni lo es. Usted preséntele versículos como este, 1 Corintios 15, 54, sorbida es la muerte en victoria, y le explican, sorbido quiere decir que es anulada, cancelada, tragada, absorbida, no sirve para nada, no va a servir para nada, porque la muerte vino por el pecado. Y Apocalipsis 21, 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Póngase de pie, si es tan amable, hermano. Si usted y yo estamos en Cristo, yo no estoy diciendo que sea fácil la vida, hermano. No sé usted, pero para mí la vida no ha sido fácil, como luego algunos quisieran pintarla. ¿O ha sido fácil, mi hermano Anselmo, la vida? No. La vida nadie dijo que sea sencilla, hermanos. Pero si yo soy un ser eterno, si yo soy un ser que voy al cielo, si yo soy un hijo de Dios, escúcheme esto, y soy un ser eterno que el Señor está preparando moradas en los cielos para su iglesia, yo debo de llevar una vida de, escúcheme esto, hermano, debo de llevar la vida de un resucitado. ¿Qué es eso? Con la ayuda del Espíritu Santo, yo no debo de vivir con miedo, no debo de vivir sin esperanza, no debo de vivir con el temor al fracaso, no debo de vivir con miedo a lo que otros piensen de mí por seguir a ese resucitado. No debo de vivir, hermano, consolándome o apapachándome o conmiserándome por las cosas que están pasando. Sí debo de vivir en un poder dado por el Señor, en un presente que el Señor me dice que debe de ser en santidad. Y cierro con 1 Corintios 15, 34. Velad debidamente. Y me llama la atención que cuando habla la Biblia de velar debidamente, dice, vuelve a tu buen juicio. Eso es velar debidamente. Vuelve a tu buen juicio y no peques, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Nosotros somos seres ya eternos, hermanos, eso ya está. Pero falta que el Señor continúe trabajando con nosotros. Todo día, hermano, escúcheme esto y cierro ya. Todo día
que pasa y que el Señor le ha placido no llamarnos a su presencia, es que todavía está trabajando con nosotros. Y hay que bendecir al Señor por eso. Hoy todavía, la razón de que estemos aquí vivos, que nos podamos ver, es que Dios está trabajando con nosotros. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Yo le he dicho al Señor, no una, hermano, muchas veces, ¿qué quieres de mí? Y a veces le he hecho al Señor pregunta como esta, no esperando una respuesta de Él, solamente he querido desahogarme. Pero cuando el Señor de varias formas me ha contestado, el Señor lo único que me ha dicho una vez más y cada vez más, dame, hijo mío, tu corazón y tus ojos miren mis caminos. Y se trata de hacerlo al modo del Señor. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos. Hoy estamos celebrando un culto de resurrección. Y hay gente aquí que está expectante, hay gente que está en corazón de adoración. Yo no sé cómo tú estés, cada quien sabe cómo está su corazón. Pero el tema es que podamos decirle al Señor en esta mañana, gracias Señor porque soy un ser eterno, gracias Señor por tu resurrección, porque para ser salvos y que se cumpliese y tener la seguridad de que todo está hecho y está bien, no solamente era el tema de la resurrección tuvo que ser después de ese sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús en la cruz me da vida eterna y la resurrección de Jesucristo me da la garantía de esa vida eterna para cada hombre. Demos gracias a Dios, hermanos, porque estamos aquí. Demos la adoración porque estamos aquí en este lugar para agradecerle al Señor porque Jesucristo resucitó y porque dice su palabra, si Él vive, también yo viviré. Señor, te adoramos, te damos gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. Hay corazones sensibles, hay corazones expectantes, hay corazones que están midiendo los tiempos para buscar hacer otras cosas. Tú sabes todo, pero va a ser necesario que todos los que estamos aquí seamos presentados delante de ti para entregar cuentas. Permite, Señor, que estemos preparados, no por hacer o no hacer lo que los demás dicen que hagan, sino porque seamos obedientes a tu palabra. Y tu palabra nos está pidiendo que nos acerquemos a ti. Hoy es un buen día para recordar todo lo que has hecho por nosotros, darte gracias, pero también es un buen día para pedirte perdón por todas aquellas cosas que han sido necedad y que han ofendido a tu santidad. No hay manera de ir a otro lugar. No hay manera de escaparnos de estas cosas. Y al contrario, Señor, tú nos das la bendición de saber que lo que espera a los santos, lo que espera a los tuyos, es lo mejor de lo mejor. Te damos gracias por tu iglesia. Señor, si hay alguien aquí que está con problemas, que está con necesidades, que está afligido porque la situación matrimonial está en deterioro, está complicada, hay situaciones no deseables. Señor, tú eres el único que puedes remediarlo. No hay más, no hay nadie más que puede hacerlo. Señor, haz una obra grande en el corazón de todos los que estamos aquí, sea lo que haya, y que tu nombre sea glorificado por encima de todo y de todos. Te damos gloria, lo pedimos todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador. Y todos decimos amén. Démosle una ofrenda de palmas al Señor, hermanos.